¿Alguna vez has sentido que diste todo de ti, tu tiempo, tu energía, tu lealtad, y aún así fuiste ignorado? Como si tu esfuerzo no pesara nada, como si tu presencia fuera tan ordinaria que nadie se molestara en notarla. Yo sé que eso duele. Ser subestimado duele, ser invisible duele. Pero lo que más duele no es el desprecio de los demás. Es no saber qué hacer con ese dolor. Y aquí está la verdad, que los filósofos más grandes de la historia descubrieron hace más de 2000 años. Una verdad que el mundo moderno ha olvidado por completo. La respuesta más poderosa que existe no es gritar, no es vengarse, no es demostrar nada. La respuesta más poderosa es el silencio. Cuando Marco Aurelio gobernaba el imperio romano más poderoso del mundo, rodeado de traidores, aduladores y enemigos, no respondía con furia. No respondía con demostraciones de poder. Respondía con algo que sus enemigos nunca esperaban. Una calma absoluta. Un silencio que pesaba más que cualquier ejército. Y en ese silencio, lo que más temían sus adversarios no era su espada, era su indiferencia. Porque cuando te alejas sin palabras, sin drama, sin explicaciones, creas un vacío que es imposible de ignorar. Un vacío que hace que quienes te despreciaron sientan el peso de tu ausencia. Y es en ese silencio donde recuperas el control total, sin pronunciar una sola palabra. En este video vas a descubrir cómo el silencio, la paciencia y el dominio interno pueden convertirse en tu arma más temida. Cómo las enseñanzas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no son teoría filosófica polvorienta, son tecnología psicológica de precisión quirúrgica, diseñada para hacerte invencible desde adentro. Pero antes de continuar, quiero que tomes una decisión ahora mismo. Si estás listo para dejar atrás lo que no te valora, para empezar un nuevo ciclo con la sabiduría de quienes ya conquistaron este camino, escribe en los comentarios: hoy empieza mi nuevo comienzo. Soy estoico. Ese comentario no es solo texto, es una declaración. Es el primer paso hacia la transformación que mereces. Vamos a empezar. Lección 1. Controla tus emociones y domina el juego. Imagina por un momento que estás parado en medio de una tormenta eléctrica. El viento te golpea, el trueno sacude el suelo, los relámpagos iluminan el cielo como si el universo estuviera en guerra consigo mismo. Y en medio de todo ese caos, tú permaneces inmóvil, tranquilo, con los ojos abiertos. Eso es lo que Marco Aurelio llamaba el dominio interno. Y eso es exactamente lo que distingue a un estoico de cualquier otra persona en la sala. El control emocional no se trata de no sentir. No se trata de convertirte en una piedra fría sin alma. Se trata de comandar tus emociones, en lugar de dejar que ellas te arrastren como una corriente subterránea que nadie ve, pero que lo mueve todo. Sentir rabia es humano. Sentir frustración es humano. Sentir tristeza es humano. El problema nunca fue sentir. El problema es lo que haces en el segundo exacto después de sentir. Porque ese segundo lo cambia todo. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más poderosos de la historia, lo entendió mejor que nadie. Vivió encadenado, literalmente, y aún así fue más libre que sus dueños. ¿Por qué? Porque descubrió algo que sus captores nunca pudieron quitarle: la capacidad de elegir su respuesta. Piensa en un semáforo en una intersección caótica de ciudad. Coches que tocan bocina, motocicletas que zigzaguean, peatones que cruzan a mitad del tráfico. El caos total. Pero cuando la luz se pone en rojo, todo se detiene.
Esa pausa de 3 segundos evita decenas de accidentes por hora. Tus emociones necesitan ese semáforo. Cuando alguien te provoca, con un comentario, con una mirada, con un silencio calculado, activa tu semáforo interno. Respira. Detente por un segundo y luego elige cómo vas a responder. Ese espacio entre el estímulo y la reacción es donde vive tu verdadero poder. Los neurocientíficos modernos lo llaman el gap de respuesta. Marco Aurelio lo llamaba la ciudadela interior. 2000 años de diferencia. La misma verdad. Cuando reaccionas por impulso, le entregas las llaves de tu mente al primero que llegó a sacudirte. Es literalmente como darle el control de tu automóvil a un extraño porque tocó la bocina. Piensa en esto. Estás en el supermercado esperando en la fila y alguien se cuela delante de ti con una actitud que deja claro que lo hizo a propósito. Tu primer impulso sube como vapor. Oye, ¿qué te crees? Y ya puedes ver cómo termina eso. Un conflicto que arruina tu tarde, que le roba energía a tu noche, que te hace dormir pensando en una persona que no vale ni 5 minutos de tu vida. Pero ¿qué pasa si respiras? ¿Qué pasa si dejas que la persona pase y sigues con tu día? No pierdes nada. Al contrario, proteges algo que es infinitamente más valioso que ganar esa discusión. Tu paz interior. Las emociones son como el fuego. Controladas, calientan, te iluminan, te dan energía para construir, pero desatadas queman todo a su paso, incluyendo lo que más aprecias. La rabia, por ejemplo, es natural, es parte del diseño evolutivo del ser humano, pero si la alimentas con más pensamientos negativos, si le das combustible con cada detalle que recuerdas, crece como un incendio en un bosque seco después de semanas de sequía. Y ese tipo de incendio no pregunta a quién quema. Ahora imagina que estás en una discusión con alguien que amas. Te dicen algo que duele, de esas palabras que saben exactamente dónde golpear. Tu primer impulso es devolver el golpe, defenderte, igualarte en el tono. Pero ¿qué pasa si respiras y respondes con calma? Desactivas la situación, la tensión disminuye. ¿Por qué? Porque el otro no recibió lo que esperaba, una reacción emocional que validara su ataque. El estoico no entra en el juego emocional del otro, y eso, para quien intenta provocarte, es más desconcertante que cualquier argumento. Los estoicos nos enseñaron a observar nuestras emociones como si fuéramos científicos mirando un fenómeno natural. La rabia llega, la observas, la nombras y la dejas pasar, como una ola que rompe y desaparece si no la alimentas. Ser calmado no es ser débil, es la señal más clara de fortaleza que existe. Muchos confunden el volumen de la voz con el poder, creen que quien grita más, manda, pero piensa en los líderes que más han cambiado la historia. No gritaban, irradiaban una calma que hacía que todos en la sala los escucharan sin pedirlo. El árbol más firme en medio de una tormenta no es el que más empuja el viento, es el que tiene las raíces más profundas. El control emocional es esa raíz, y cuando la cultivas, ningún vendaval externo puede arrancarte del suelo. Lección 2. El poder está en quedarse en silencio. Existe un arma que los filósofos estoicos dominaron y que el mundo moderno casi ha olvidado por completo. No requiere dinero, no requiere influencia, no requiere preparación. Solo requiere una cosa extraordinariamente difícil en el siglo XXI, saber cuándo no decir nada. Vivimos en un mundo que premia al que habla más. Las redes sociales premian la reacción inmediata. La cultura popular celebra al que tiene la última palabra, el comentario más ácido, la respuesta más rápida.
como si tener razón dependiera del volumen. Pero los estoicos sabían algo que el algoritmo nunca va a decirte. El verdadero poder no está en responder, está en saber cuándo quedarse en silencio. El silencio no es debilidad, es autocontrol en su forma más sofisticada. Es la capacidad de mirar a alguien que intenta provocarte y en vez de caer en la trampa, simplemente sonreír y seguir adelante. El silencio es el arte de vencer sin luchar. Imagina una cena familiar, ese familiar que siempre tiene una opinión sobre cómo vives, empieza a criticar tus decisiones, lo que comes, cómo manejas tu dinero, con quién sales. La tentación de justificarte es enorme. Tu ego quiere ponerse de pie y decir, estás equivocado, yo sé perfectamente lo que hago. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no está escuchando para entenderte, está escuchando para responderte. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de responder simplemente sonríes y continúas con tu comida? Sin drama, sin justificaciones, sin explicaciones. De repente, el peso de las palabras desaparece, porque lo que esa persona buscaba era una reacción, una chispa que encendiera el conflicto, y tú no se la diste. El silencio es como quitarle el suelo bajo los pies a quien intenta desestabilizarte. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Las discusiones son combustible. Mientras más las alimentas, más arden. Pero cuando no reaccionas, el fuego se apaga solo. El silencio es agua sobre las llamas. En el trabajo funciona exactamente igual. Imagina que un compañero hace un comentario sarcástico sobre tu idea en una reunión, con esa sonrisa condescendiente que todos conocen. Tu impulso es responder, demostrar que tienes razón, destruir el argumento punto por punto. Pero ¿qué pasaría si simplemente permanecieras en silencio, con una leve sonrisa? Ese silencio crea algo que ninguna respuesta verbal puede crear: incomodidad en el otro. Tu compañero esperaba una pelea, esperaba que te encendieras, que te defendieras, que entraras en su terreno. Y al no hacerlo, lo dejaste sin guión. El silencio, en ese momento, es el reflejo más claro de tu fortaleza. Ahora piensa en una relación. En el calor de una discusión, las palabras hirientes vuelan sin filtro. El corazón se acelera. El deseo de defenderte, de hacer que el otro entienda, de ganar, crece hasta llenar toda la habitación. Pero el verdadero amor no necesita ganar discusiones. A veces el silencio es el espacio que la otra persona necesita para escucharse a sí misma, para darse cuenta de lo que acaba de decir, para sentir el peso de sus propias palabras sin que tú tengas que señalárselo. Cuando eliges el silencio en ese momento, no estás huyendo, estás creando espacio para la reflexión, estás interrumpiendo el ciclo de dolor. Es como cerrar una llave que está derramando agua sucia. Evitas que el ambiente se vuelva más tóxico todavía. El silencio también protege algo que nadie te devuelve una vez que lo pierdes: tu energía. ¿Cuántas veces has salido de una discusión sintiéndote completamente vaciado? Como si hubieras corrido una maratón sin moverte del sofá. Eso que sientes no es cansancio físico. Es el costo de haber invertido energía emocional en algo que no cambió absolutamente nada. Las discusiones en redes sociales, los debates interminables con alguien que ya decidió lo que piensa, las peleas por cosas que mañana no importarán. El silencio es la decisión consciente de no desperdiciar tu energía en batallas que no merecen tu atención. Piensa en un conferencista que sube al escenario.
Antes de decir una sola palabra, guarda silencio por unos segundos. El público, que estaba distraído, de repente se inquieta. Todos los ojos van hacia el escenario. ¿Qué va a decir? ¿Qué está esperando? El silencio creó expectativa sin pronunciar una sola sílaba. En una conversación, el efecto es exactamente el mismo. El silencio desplaza el equilibrio de poder. Obliga al otro a lidiar con su propia incomodidad. Y quien controla la incomodidad, controla la situación. El verdadero poder no está en tener la última palabra. Está en decidir que no necesitas decirla. Lección 3. Alejarse con inteligencia es una señal de fortaleza. La vida es como un campo de batalla constante. Cada día te empuja hacia el centro de la arena. Provocaciones en el trabajo, expectativas que nadie te preguntó si quieres cumplir, personas que parecen tener un talento especial para sacarte de tu centro. Y el mundo espera que reacciones, espera que respondas, espera que demuestres algo. Pero ¿qué pasaría si el movimiento más poderoso que puedes hacer no es avanzar hacia el conflicto, sino retirarte de él con inteligencia? Los estoicos entendían esto con una claridad que sorprende incluso hoy. Alejarse estratégicamente no es huir, no es rendirse. Es un acto de autocontrol tan sofisticado que quienes no lo entienden lo confunden con debilidad. Y ese es exactamente el error que los pone en desventaja. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que ha sobrevivido 2000 años de historia. La verdadera victoria no está en vencer al otro, está en dominarse a uno mismo. Y a veces el acto más poderoso de esa dominación es retirarte, sin confrontación, sin explicaciones, sin necesidad de que nadie lo entienda. Piensa en esto. Estás en una reunión, presentas una idea en la que llevas semanas trabajando y un compañero comienza a desmantelarla con sarcasmo, no con argumentos, con sarcasmo. Esa herramienta de quien no tiene ideas propias, pero sí tiene miedo de las ajenas. Tu impulso es responder, demostrar que tienes razón, entrar en la batalla. Pero ¿qué pasa si respiras hondo y sigues adelante sin reaccionar? El silencio crea un vacío. Tu compañero esperaba que entraras en su terreno. Sin tu reacción, la provocación pierde fuerza y se desvanece en el aire, como un incendio al que le cortas el oxígeno. Las discusiones y las provocaciones funcionan exactamente como el fuego. Sin una respuesta, el conflicto no tiene combustible, y sin combustible no hay llama. Alejarse estratégicamente es entender que no todas las batallas merecen tu energía, y esa distinción, saber cuáles merecen tu atención y cuáles no, es una de las señales más claras de inteligencia emocional. Ahora lleva esto a una relación. Durante una discusión acalorada, el tono sube, las palabras se vuelven más afiladas, y el impulso es seguir escalando. Pero, ¿qué pasa si respiras y simplemente dices, ¿hablemos después? Ese espacio crea un silencio incómodo que obliga al otro a reflexionar sobre lo que se ha dicho. El tiempo y la ausencia son más poderosos que cualquier argumento, porque el argumento activa la defensa, pero el silencio activa la reflexión. Alejarse estratégicamente no es ignorar el problema. Es darte el espacio para enfrentarlo en el momento adecuado, con la mente fría y las palabras correctas. Es como un jugador de ajedrez que no hace el primer movimiento que ve, sino que observa el tablero completo hasta encontrar la jugada que cambia la partida. Lo mismo ocurre en cualquier ambiente tóxico. Imagina un grupo de personas que constantemente minimizan tus ideas, se burlan de tus decisiones o hacen de tu crecimiento el blanco de sus bromas.
La tentación es explicarte, defenderte, demostrar que están equivocados. Pero ¿qué pasaría si simplemente dejaras de aparecer, sin resentimiento, sin drama, sin un discurso de despedida? El silencio dice más que cualquier explicación. Cuando eliges salir de escena, les quitas el control sobre ti. Y eso, para quienes construyen su poder sobre la reacción de los demás, es lo más desconcertante que pueden experimentar. Séneca entendió esto hace 20 siglos. Muchas veces sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Imaginamos que si no nos defendemos, seremos humillados, que si no respondemos, perderemos. Pero en realidad, el silencio suele ser la respuesta más poderosa disponible. Sin tu reacción, el otro revela sus verdaderas intenciones. La provocación pierde fuerza y tú conservas lo que ellos nunca podrán quitarte, tu paz interior. Alejarse estratégicamente también es proteger tu energía emocional. Ese recurso que, a diferencia del dinero o el tiempo, no puedes recuperar si lo malgastas. ¿Cuántas veces has salido de una discusión sintiéndote agotado? Lo que perdiste en esa discusión no fue el argumento. Lo que perdiste fue tu paz interior. Y eso tiene un precio que nadie calcula hasta que ya no queda nada. El silencio es la decisión consciente de no gastar energía en lo que no merece tu atención. Es como cerrar la puerta de tu casa para proteger lo que hay dentro. Alejarse es un acto de respeto propio. Es decirte a ti mismo, no tengo que demostrarle nada a nadie. Y cuando eliges retirarte con calma y con dignidad, demuestras algo que ningún argumento podría comunicar, que tienes pleno control sobre tus emociones. Piensa en un rey en un campo de batalla. No necesita estar en la primera línea para definir el tono de la guerra. Su presencia o su ausencia ya lo dice todo. Alejarte estratégicamente es ser ese rey. No necesitas luchar para demostrar fortaleza. La decisión de no reaccionar es la mayor señal de poder que existe. La próxima vez que alguien intente empujarte hacia un conflicto, recuerda esto. El verdadero poder no está en ganar la discusión, está en tener la claridad para decidir que esa discusión no merece tu energía. Alejarte no es perder, es ganar sin necesidad de luchar. Lección 4. El silencio de tu ausencia es el mayor mensaje. Hay algo que pocas personas entienden hasta que lo experimentan en carne propia. Tu presencia, tu energía, tu atención, tu tiempo, tiene un valor que los demás solo reconocen cuando ya no está disponible. Es como el aire que respiras. Mientras lo tienes, no lo piensas. Pero en el momento en que falta, es lo único en lo que puedes pensar. Tu presencia funciona exactamente igual en la vida de quienes te rodean. Cuando te das cuenta de que lo que ofreces está siendo tratado como algo garantizado, retirarte es el único movimiento que puede hacer que el otro lado perciba lo que tenía. Piensa en una amistad en la que siempre fuiste tú quien mantuvo el contacto vivo. Tú eras quien recordaba los cumpleaños, quien organizaba los encuentros, quien enviaba el mensaje primero cuando pasaba tiempo sin saber del otro. Al principio eso era valorado. Con el tiempo se convirtió en algo que simplemente pasaba. Como el amanecer, todos lo esperan, nadie lo agradece. Y entonces decides parar, no por rencor, no por venganza, sino porque Séneca tenía razón cuando escribió que no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Y gastar energía con quien no valora tu presencia es un desperdicio que ningún estoico se puede permitir. Al principio, quizás la otra persona no lo nota, los días pasan y después empiezan a pasar las semanas. Y entonces algo extraño comienza a ocurrir.
Un vacío aparece donde antes estabas tú. Las reuniones que organizabas ya no suceden. Las conversaciones que iniciabas ya no existen, y es en ese silencio donde el valor de tu presencia empieza a hacerse visible por primera vez. Esto no es venganza, es respeto propio. En el trabajo funciona de la misma manera. Imagina que siempre has sido la persona que toma las iniciativas que nadie pide, que resuelve los problemas antes de que alguien siquiera los note, que asume responsabilidades que técnicamente no le corresponden, pero que sin ella el sistema entero se ralentiza. Con el tiempo, lo que empezó como un acto de compromiso se convirtió en una obligación invisible. Todos lo esperan, nadie lo menciona. Y entonces decides no levantar la mano en la próxima reunión. Decides dejar que los problemas sean visibles antes de resolverlos. Y de repente, como al encender una luz en una habitación que llevaba meses a oscuras, todos pueden ver exactamente cuánto dependía de ti el funcionamiento de todo. El vacío revela el valor. Es como apagar la luz en una habitación. Mientras la luz está encendida, nadie piensa en ella. Cuando se apaga, la oscuridad revela todo lo que esa luz hacía posible. Tu presencia tiene ese mismo poder, pero solo cuando aprendes a no entregarla gratuitamente. Piensa en una relación donde siempre eres quien cede primero, quien pide disculpas antes de que el conflicto escale, quien hace el esfuerzo de mantener el equilibrio. Y en algún punto decides parar, no por cansancio, sino por claridad. De repente, el otro lado siente el desequilibrio. La ausencia de tu esfuerzo deja un espacio que no puede llenarse con nada más. Y es en ese momento donde entienden, quizás por primera vez, lo que tu presencia significaba realmente. Retirarte es restaurar el equilibrio. Es darle al otro la oportunidad de percibir tu valor a través de tu ausencia, sin que tengas que decir una sola palabra. Cuando dejas de entregar tu energía a quienes no la valoran, recuperas el poder sobre ti mismo. Te das cuenta de que tu fortaleza no está en permanecer a cualquier costo. Está en saber cuándo irte. No te retiras por debilidad. Te retiras porque reconoces tu propio valor. El verdadero respeto propio no está en luchar para ser reconocido. Está en entender cuando el silencio vale más que cualquier argumento. El vacío que dejas es el reflejo más claro de tu importancia. Y cuando aprendes a retirarte con dignidad, descubres algo que cambia todo. El verdadero poder no está en ser aceptado por todos. Está en saber que no necesitas la aprobación de nadie para existir con plenitud. La próxima vez que alguien te trate con indiferencia, recuerda, no necesitas explicar nada, no necesitas demostrar nada. Simplemente ve. El verdadero poder no está en gritar para ser escuchado. Está en dejar que tu ausencia hable por ti. Lección 5. Elimina el exceso y enfócate en lo esencial. El mundo moderno tiene una enfermedad silenciosa que nadie nombra, pero que todos sufren. No es la depresión, no es la ansiedad, aunque contribuye a ambas. Es el ruido. Vivimos inundados de información, de opiniones, de notificaciones, de expectativas que nadie nos preguntó si queríamos cargar. A cada minuto, algo intenta capturar nuestra atención. Y el resultado es que vivimos perpetuamente ocupados, pero sin dirección. Perpetuamente conectados, pero sin conexión real con nada. Los estoicos ya diagnosticaron esto hace 2000 años. Marco Aurelio escribió: la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si tu mente está constantemente dispersa, fragmentada,
reaccionando a cada estímulo que llega desde afuera, ¿cómo vas a sentir paz? ¿Cómo vas a construir algo que importe? La respuesta es tan simple que casi parece insuficiente. Prioriza lo esencial. Piensa en un estudio lleno de cajas apiladas hasta el techo. Libros, ropa, objetos sin usar, recuerdos de cosas que ya no significan nada. Es imposible encontrar lo que buscas, es imposible moverse con libertad, es imposible trabajar con claridad. Ahora imagina que eliminas todo lo que no cumple ningún propósito real. De repente lo que queda, lo que realmente importa, se vuelve visible, accesible, usable. Tu mente funciona exactamente igual. Piensa en tu teléfono. Vibra, suena, se ilumina, todo el tiempo. Notificaciones de aplicaciones que no pediste instalar. Mensajes de grupos que nadie necesita. Noticias diseñadas para mantenerte alerta, ansioso, conectado, porque tu atención es el producto que alguien está vendiendo. Cada una de esas interrupciones te roba un fragmento de atención. Y la atención, no el tiempo, sino la atención, es el recurso más escaso que tienes. Pero cuando pones el teléfono en silencio, cuando decides concentrarte en una sola cosa importante, una conversación, un proyecto, un momento de quietud, tu mente se asienta. El ruido de fondo desaparece y de repente puedes pensar con una claridad que no sabías que te faltaba. Ese es el poder de priorizar lo esencial. La verdadera fuerza no está en ser capaz de hacer todo, está en saber qué dejar de lado. No todas las discusiones merecen tu energía. No todas las críticas merecen una respuesta. No todas las oportunidades merecen tu tiempo. Aunque se presenten como urgentes, como irrepetibles, como la gran excepción. Epicteto, que no poseía nada material, entendió esto con una claridad que la mayoría de las personas nunca alcanza. El poder de decir no es más valioso que el poder de decir sí. Cuando aprendes a decir no a lo que no importa, creas espacio, mental, emocional, temporal, para lo que sí importa. Piensa en un jardín. Si no eliminas las malas hierbas, no es que el jardín se estanque, es que las malas hierbas se comen todo el espacio, toda la luz, todos los nutrientes. Las flores no pueden crecer, no porque no estén ahí, sino porque no tienen espacio para hacerlo. Tu vida funciona igual. Cuando dejas de gastar energía en lo inútil, lo esencial florece. Séneca lo dijo con una precisión brutal: no tenemos poco tiempo, desperdiciamos mucho de él. El problema nunca fue la falta de horas. El problema es la falta de criterio para elegir dónde van esas horas. Muchas personas pasan el día entero reaccionando, respondiendo mensajes, resolviendo urgencias de otras personas, consumiendo contenido que no les aporta nada, y al final del día, cuando preguntas qué construyeron, no saben qué responder. La diferencia entre una persona abrumada y una persona centrada no es el talento, no es la suerte, es la capacidad de decir no a lo que no es esencial. Priorizar lo esencial es un acto de respeto hacia ti mismo, es decirte: valoro mi energía, elijo conscientemente dónde la invierto. No es frialdad, es claridad. Es dirigir tu vida con propósito en lugar de dejarte arrastrar por la corriente del ruido. La próxima vez que te sientas abrumado, hazte una pregunta simple: ¿esto es realmente importante para mí? Si la respuesta es no, déjalo ir. Al decir no al exceso, te estás diciendo sí a tu paz, a tu enfoque, a tu propósito. Porque la vida no se trata de cantidad,
Se trata de calidad, y cuando dominas el arte de priorizar lo esencial, descubres con asombrosa claridad qué es lo que realmente te hace sentir vivo. Lección 6. Usar el tiempo con sabiduría. El tiempo es el único recurso que todos tenemos exactamente igual. No importa tu cuenta bancaria, no importa tu posición social, no importa si naciste con todos los privilegios del mundo o con ninguno. Todos los seres humanos tenemos exactamente las mismas 24 horas cada día, y aún así es el recurso que más desperdiciamos. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Compramos un curso y esperamos dominar el tema en una semana. Comenzamos un hábito nuevo y esperamos resultados visibles en 3 días. Empezamos algo nuevo y si no vemos progreso inmediato, concluimos que no funciona, que no somos buenos para eso, que no vale la pena continuar. Pero un estoico entiende algo que la cultura de la velocidad no puede enseñarte. La paciencia no es una virtud pasiva, es un poder silencioso, uno de los más subestimados que existen. El tiempo puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. La diferencia depende completamente de cómo lo uses. Nadie siembra una semilla hoy y espera cosechar mañana. Nadie pone los cimientos de un edificio al amanecer y espera habitar en el penthouse al atardecer. El crecimiento real, el que dura, el que importa, el que transforma, toma tiempo. Piensa en alguien que empieza a entrenar en el gimnasio. La primera semana siente dolor en músculos que no sabía que tenía. No ve diferencia en el espejo. No siente que está mejorando y empieza a pensar que está perdiendo el tiempo, que no es para él. Pero lo que no puede ver es que el cuerpo está haciendo exactamente lo que debe hacer. Está adaptándose. Las fibras musculares están rompiéndose y reconstruyéndose más fuertes. La base se está formando de manera invisible, pero real. La transformación no ocurre al ritmo que queremos, ocurre al ritmo que el proceso permite. Lo mismo ocurre en cualquier área de la vida. Cuando empiezas un proyecto, los primeros días parecen infructuosos. El esfuerzo parece desproporcionado al resultado. Pero lo que no puedes ver es que ese trabajo inicial es exactamente como preparar el suelo antes de plantar. Es el esfuerzo invisible que hace posible todo lo que viene después. Los resultados siempre aparecen, no inmediatamente, sino en el momento en que estás listo para sostenerlos. La prisa es señal de inmadurez emocional. Cuando vives con urgencia constante, no estás actuando con inteligencia, estás actuando desde la desesperación. Y por eso tantas personas abandonan en el camino, porque creen que el proceso está tardando demasiado, sin darse cuenta de que el tiempo no está en su contra. El tiempo está construyendo el andamiaje que necesitan para sostenerse. Marco Aurelio escribió: el obstáculo es el camino, y esta idea va más profundo de lo que parece. El tiempo no es el obstáculo. El tiempo es el camino mismo. El estoico no espera el futuro con ansiedad. Confía en el proceso. Sabe que todo lo que es sólido, todo lo que es verdadero, toma tiempo para construirse. Ahora piensa en algo más personal. Una pérdida, una ruptura, una decepción profunda. El dolor es inmediato y la reacción natural es querer arreglarlo todo rápido, llenar el vacío, moverse hacia adelante, que el dolor desaparezca cuanto antes. Pero la sanación toma tiempo. Así como un corte necesita días para cicatrizar y si lo abres antes de tiempo, solo sangra más. El corazón también necesita su ritmo, y si intentas apresurarlo, solo profundizas la herida.
A veces lo más valiente que puedes hacer es aceptar el ritmo natural de la curación. El tiempo es un aliado cuando aprendes a respetarlo. Cuando decides no apresurar el proceso, cuando confías en que cada cosa se desarrollará en el momento correcto, te liberas de la ansiedad que agota sin construir nada. Estar quieto no siempre significa estar perdido. A veces significa estar exactamente donde necesitas estar, esperando el momento adecuado para actuar. Piensa en alguien que conduce por una carretera que no conoce. No sabe exactamente cómo llega al destino, pero confía en el camino. Sigue avanzando, toma las curvas cuando aparecen, se detiene cuando es necesario y llega. La vida funciona de la misma manera. No siempre verás el progreso de inmediato, pero si sigues avanzando, llegas. Siempre llegas. La verdadera paciencia no es esperar pasivamente con los brazos cruzados. Es seguir actuando incluso sin ver resultados inmediatos. Es confiar en que el proceso está funcionando aunque todo parezca quieto en la superficie. Es como caminar en la niebla. No ves muy lejos hacia adelante, pero cada paso te acerca al destino. Piensa en la construcción de un puente. Primero cavas la base, colocas los pilares, refuerzas la estructura bajo tierra. Todo ese trabajo es invisible. Quien mira desde afuera solo ve tierra removida y maquinaria. Pero cuando la base está lista, el puente se eleva con una velocidad que sorprende a todos los que no vieron el trabajo previo. Tu vida es exactamente así. El trabajo invisible es lo que define la fortaleza de todo lo que construirás después. La próxima vez que te sientas impaciente, recuerda, el tiempo te está preparando, no te está castigando. La ansiedad viene de la ilusión de que necesitas tenerlo todo ahora. La verdad es que solo recibirás cuando estés preparado para sostenerlo. Y esa preparación lleva el tiempo que lleva. Ni más ni menos. El tiempo no es una barrera, es un puente. No te está impidiendo alcanzar lo que buscas. Te está guiando hacia ello, paso a paso, con la precisión de algo que sabe exactamente lo que hace. Cuando dominas el tiempo, dominas la vida. Lección 7. La verdadera fuerza nace en los momentos difíciles. Hay una verdad que el mundo moderno se resiste a aceptar. El confort no construye nada. La facilidad no forja nada. Los días tranquilos, aunque son necesarios y hermosos, no son donde te conviertes en quien puedes llegar a ser. La fortaleza real, la que no se rompe bajo presión, la que permanece cuando todo colapsa a tu alrededor, solo nace en los momentos difíciles. Los estoicos no huyeron de esta verdad. La abrazaron, porque entendieron que el dolor, el fracaso, la pérdida y la adversidad no son interrupciones del camino, son el camino mismo. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante algunas de las crisis más severas que ese imperio jamás enfrentó. Guerras en múltiples fronteras, plagas que diezmaban ciudades enteras, traiciones dentro del mismo palacio, y en medio de todo eso escribía en sus diarios personales, que no estaban pensados para ser publicados, reflexiones sobre cómo mantener la mente firme cuando el mundo se desmorona. Esos diarios se convirtieron en las meditaciones y siguen siendo leídos 2000 años después porque contienen algo que ninguna época puede volver obsoleto. La brújula para navegar el caos sin perderse a uno mismo. Es fácil sentirse fuerte cuando todo está saliendo bien, cuando el dinero alcanza, cuando las relaciones florecen, cuando los proyectos avanzan. Eso no requiere fortaleza, requiere gratitud. La fortaleza real se revela en los días en que todo parece resistirse, en los días en que cada paso hacia adelante cuesta el doble,
En los días en que la pregunta inevitable aparece, ¿para qué sigo intentándolo? Ahí es donde aparece el carácter verdadero. Piensa en un tren atravesando un túnel oscuro. El maquinista no ve nada delante de él, solo oscuridad total, compacta, sin fin aparente. El instinto humano sería frenar, esperar, buscar una salida lateral. Pero el tren sigue avanzando porque confía en algo más profundo que lo que puede ver. Confía en que el túnel, en algún momento, termina. La fuerza interior es exactamente eso, continuar, no porque veas el destino, sino porque confías en el camino. Piensa en un momento difícil de tu propia vida, una puerta que se cerró sin previo aviso. Una traición que no esperabas, un fracaso que dolió más de lo que estabas preparado para admitir. En ese momento, la sensación de querer rendirse no es debilidad, es humana. Lo que es fortaleza es lo que pasa después, cuando decides reorganizarte, ajustar el rumbo e intentarlo de nuevo. No porque tengas garantías, sino porque decides que ese tropiezo no te define. Epicteto lo vivió literalmente. Fue esclavo, fue torturado, vivió sin nada de lo que el mundo considera poder, y sin embargo construyó una filosofía de libertad interior que ha sobrevivido 2000 años. Su mensaje central: no puedes controlar lo que te ocurre, solo puedes controlar quién decide ser frente a lo que ocurre. La fortaleza no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Es cuando eliges enfrentar el problema en lugar de huir, no porque no te asuste, sino porque entiendes que huir no lo hace desaparecer. Los desafíos no son tus enemigos, son los instrumentos con los que el proceso te forja. Así como el cuerpo gana músculo precisamente porque las fibras se rompen y se reconstruyen más fuertes, la mente también necesita resistencia para volverse más capaz. El entrenamiento fácil no construye atletas extraordinarios. Las pesas ligeras no desarrollan fuerza real. La vida funciona con la misma mecánica implacable. Ahora piensa en alguien que te decepcionó profundamente, alguien que prometió estar a tu lado y desapareció exactamente cuando más lo necesitabas. El dolor de esa decepción es real y el impulso natural es cerrarte, protegerte de la posibilidad de volver a sentir eso. Pero la fortaleza real no es el aislamiento. La fortaleza real es seguir adelante, dejar el resentimiento a un lado, no por el otro sino por ti mismo, porque el resentimiento no castiga a quien se fue, solo te encadena a ti. Perdonar no es debilidad, es liberación emocional, es elegir tu paz sobre tu dolor. Y si cometiste un error, si fallaste en algo, si decepcionaste a alguien, si tomaste una decisión que resultó equivocada, la fortaleza tampoco está en la negación. Está en decir, me equivoqué, voy a aprender de esto, voy a mejorar. Hay una diferencia crucial entre resistencia y fortaleza interior. La resistencia es aguantar el peso. La fortaleza interior es saber qué hacer con ese peso. Es convertir el dolor en aprendizaje, el fracaso en impulso, la oscuridad en el combustible que alimenta la siguiente etapa. Si ya has pasado por un momento donde todo parecía derrumbarse y seguiste adelante de todas formas, ya sabes lo que es la fortaleza interior. Ese instante donde pensaste que no podías continuar y continuaste de todas maneras. Ese momento es tuyo para siempre. Nadie puede quitártelo. La fortaleza no está en ganar siempre, está en continuar, especialmente cuando todo te dice que te detengas. El tren atraviesa el túnel porque confía en que la luz aparecerá. Tú eres ese tren
Sigue adelante, aunque el camino parezca oscuro, aunque los obstáculos parezcan insuperables. Tu fuerza no está en el destino, está en la decisión de seguir caminando hacia él. Lección 8. Restaura tu confianza cuando sientes que no te han valorado. Es normal, es humano, es doloroso. Cuando das lo mejor de ti, en un trabajo, en una amistad, en una relación, y no recibes el reconocimiento que mereces, algo en tu interior empieza a ceder. Una sombra se instala en el lugar donde vivía tu seguridad, y empiezas a preguntarte, ¿será que exageré lo que puedo dar? ¿Será que no soy tan valioso como creía? Aquí está la verdad que los estoicos supieron guardar durante siglos y que el mundo moderno necesita escuchar más que nunca. Lo que los demás piensen de ti no define quién eres. Tu valor no depende de la validación externa, no depende de los aplausos, no depende de cuántas personas te reconocen, ni de cuántas te pasan por alto. Tu valor es tuyo, permanece contigo incluso cuando nadie lo ve. Piensa en una situación en la que diste todo de ti, una propuesta de trabajo impecable, un acto de cuidado genuino en una relación, un proyecto al que le dedicaste meses de esfuerzo, y aún así no fuiste reconocido. Quizás el crédito fue para otra persona, quizás simplemente nadie lo mencionó. Eso duele, y está bien admitir que duele. El problema ocurre cuando ese dolor se convierte en la fuente de tu identidad, cuando empiezas a buscar en los demás la prueba de que eres suficiente, porque en el momento en que entregas esa búsqueda a otros, también les entregas tu poder. Y los estoicos eran muy claros sobre esto. Ningún poder que pueda ser quitado por alguien más merece ser llamado poder. Tu verdadero valor está en algo que nadie puede quitarte. Está en las batallas que has ganado en silencio, en las dificultades que superaste cuando nadie estaba mirando, en esos momentos en que casi te rendiste y elegiste continuar. Esas son tus victorias más reales, las que no necesitan ser celebradas para importar. Ahora piensa en las personas que te rodean, las que te elevan, que creen en ti incluso cuando tú no crees en ti mismo. Esas personas son como espejos que reflejan tu fortaleza real, incluso cuando no puedes verla. Pero también está el otro lado. Si estás rodeado de personas que constantemente minimizan lo que haces, que hacen de tu crecimiento el blanco de sus inseguridades, entonces no estás creciendo en tierra fértil. Estás creciendo en tierra seca. Y en tierra seca nada florece, no importa cuánto riegues. El silencio y la distancia son formas de proteger tu energía emocional. A veces alejarse no es rendirse, es elegir el terreno donde puedes crecer de verdad. Y hay algo más que los estoicos entendieron con profundidad. La narrativa que te cuentas sobre ti mismo tiene más poder que cualquier opinión externa. Si repites para tus adentros, soy un fracaso o nunca hago nada bien, estás reforzando una historia que te encierra. Estás construyendo una prisión con palabras. Pero si cambias ese diálogo por hice lo mejor que pude con lo que tenía o tengo valor y merezco respeto, empiezas a fortalecer la base interna desde la que todo lo demás se construye. Háblate con la misma amabilidad con la que le hablarías a alguien que amas. Piensa en un niño aprendiendo a montar en bicicleta. Se cae, se levanta, se cae de nuevo, se vuelve a levantar. No abandona porque alguien le dijo que es malo para eso. Sigue porque algo dentro de él sabe que puede lograrlo. Ese espíritu, esa confianza sin garantías, es la raíz de la verdadera autoconfianza. La confianza no se construye con grandes victorias ocasionales. Se construye con pequeñas acciones diarias,
con cada vez que cumples lo que te propusiste, aunque nadie lo vea, con cada vez que te levantas después de una caída y vuelves a intentarlo. Cada pequeño paso es una prueba de tu resiliencia, y con cada prueba la base se vuelve más sólida. Si te rechazaron en un trabajo, en una relación, en un proyecto, eso no significa que no seas suficiente. Significa que ese camino específico no era el tuyo. El rechazo es un filtro que elimina lo que no está alineado con tu destino real. Y lo que aprendes en esos momentos es exactamente lo que te prepara para lo que viene después. La verdadera confianza no hace ruido, no necesita ser demostrada, no necesita ser validada. Es como una montaña, sólida, firme, silenciosa. Las tormentas pueden llegar, el viento puede rugir, pero la montaña permanece exactamente donde siempre estuvo. Cuando construyes esa base interna, nada de lo que venga de afuera puede destruirla. Tu valor no está en los aplausos, está en tu capacidad de seguir adelante, incluso cuando nadie está aplaudiendo. Así que hoy, antes de que este video termine, quiero que te lleves contigo una idea. Una sola idea, pero que lo cambia todo. Tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. Depende de quién decides ser, de cómo eliges responder cuando el mundo intenta sacudirte, de si decides controlar tus emociones o dejar que ellas te controlen, de si eliges el silencio poderoso o la reacción impulsiva, de si te alejas con dignidad o te quedas donde no te valoran. Epicteto nació sin libertad. Marco Aurelio cargó el peso de un imperio entero. Séneca enfrentó la muerte con serenidad que pocos en el mundo de hoy pueden imaginar. Ninguno de ellos tuvo circunstancias perfectas. Ninguno esperó que el mundo les diera las condiciones ideales para ser fuertes. Tomaron lo que tenían, incluyendo el dolor, la adversidad y la injusticia, y lo convirtieron en sabiduría que sigue transformando vidas 2000 años después. Eso también está disponible para ti. No mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando alguien finalmente te vea como mereces ser visto. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. La filosofía estoica no es un conjunto de teorías abstractas para debatir en salones académicos. Es tecnología práctica para vivir mejor, para ser más libre, más firme, más consciente en el mundo real, con sus imperfecciones, sus provocaciones y sus momentos de oscuridad. Y si este video encendió algo en ti, si algo de lo que escuchaste resonó con una parte de ti que sabía estas verdades, pero necesitaba escucharlas, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Escribe en los comentarios: empieza mi nuevo yo. Porque la verdadera fortaleza está en elegir qué dejas entrar y qué decides dejar fuera de tu vida. Tienes el poder de ser quien realmente eres, sin que nadie más defina eso por ti. Suscríbete para seguir recibiendo dosis de sabiduría estoica que te ayuden a vivir con más claridad, más poder y más propósito.